Buenos días. Nosotros somos La Hermandad. Nosotros venimos de Aicín, la cual tiene 2 plantas en México. Representamos a la de Nuevo León. Estos son nuestros productos, nuestros clientes y algunas de nuestras certificaciones. Para comenzar con los roles de los miembros, se estableció una matriz de habilidades técnicas y administrativas, donde se evaluó a cada uno de sus integrantes. Posteriormente, mediante la metodología RACI, asignamos responsabilidades. Por cuestiones técnicas, en esta ocasión no nos pudo acompañar Nabor, pero en su representación estará Omar. Líder del equipo, responsable de administrar y dirigir al equipo. Daniel. Sublíder del equipo, responsable del soporte en el proceso. Alejandro. Facilitador, responsable del entrenamiento de los miembros. En base a los resultados de nuestra matriz de habilidades, identificamos que nos encontramos en la zona B. Nuestra meta será llegar a la zona A. Para cumplir nuestra meta, realizamos un análisis FODA, encontrando como principales debilidades la falta de comunicación y falta de motivación. Nuestro proyecto se llevó a cabo en el área de prensas. ¿Qué es el door lock? Es un dispositivo mecánico eléctrico de operación remota que tiene como función abrir y cerrar las puertas. ¿Dónde está instalado? En las laterales de los automóviles. Omar, ¿podrías explicarnos dónde se llevó a cabo nuestro proyecto? Claro que sí. Mira, nuestro caso exitoso en el área de prensas, proceso de roscado, consta de lo siguiente. La placa base se estampa en una prensa progresiva de 400 toneladas, pasando así al proceso de roscado en la tapping 03, para así ser enviado al área de ensamble mecánico y por último al área de ensamble final. Para definir nuestro proyecto partimos de los principales objetivos anuales de la compañía, alineándolos así mediante la técnica de proyectos llamada Triton Tree, identificando que el porcentaje de defecto interno del área de versión 3 era la que más se encontraba fuera de meta en relación con las demás, por lo cual nuestro proyecto será orientado a ese indicador. Evidencias numéricas. Realizamos una investigación basada en el porcentaje y costo de defecto interno en el área de versión 3, teniendo como resultado un comportamiento ascendente. El alto porcentaje de defecto interno puede ocasionarnos problemas con nuestro cliente interno, compañía, cliente directo, usuario, y va en contra de nuestra política de calidad, cuyo lema es La calidad es primero. Primera estratificación. Analizamos los principales objetivos de la compañía, identificando que el área de versión 3 era la que mayor número de defecto interno en piezas presentaba. Segunda estratificación. Analizamos la subárea de versión 3, identificando que mecánico es la que mayor número de defecto interno en piezas representa. Tercera estratificación. Analizando los efectos de mecánico, identificamos que el mal roscado es el que mayor problema presenta, teniendo un costo de 138,472 pesos. Por lo que el tema de nuestro equipo será eliminar defecto de mal roscado en placa base de versión 3. Dani, ¿dónde ocurre el defecto de mal roscado? El defecto se detecta en el área de versión 3 en la inspección final del door lock, pero es originada en el área de prensas en el proceso de roscado. Omar, ¿qué es el defecto de mal roscado? La placa base es un componente que va colocada en el ensamble mecánico del door lock. Este ensamble tiene como objetivo sujetar el door lock a la puerta del automóvil, permitiendo así el funcionamiento del door lock, que es abrir, cerrar y mantener cerrada la puerta del automóvil. ¿Pero qué puede ocasionar si llega este defecto a nuestro cliente? Ocasionaría que los tornillos que sujetan el door lock no ensamblen correctamente y provoque que la puerta del automóvil no cierre correctamente. ¿Cuántas variaciones tiene este defecto? Son 3 variaciones: rosca dañada, rosca incompleta y falta de rosca. ¿Qué tendencia tiene este modo de falla? Tiene una tendencia ascendente y el defecto se nos presentó por primera vez en el mes de julio. ¿Cómo nos afecta el tamaño de este defecto? El OEE de este proceso es de un 65%, por lo cual se encuentra en un estado deficiente en comparación con el estándar mundial. Equipo, ¿cómo definiremos nuestra meta? Utilizando nuestra metodología GROW y sus 4 pasos y con el apoyo de la metodología SMART, determinamos lo siguiente. Específico. Eliminar el defecto de mal roscado en placa base de versión 3. Medible. Eliminando 339 piezas del defecto. Alcanzable. Alcanzando un 30% de reducción de defecto interno del área de versión 3. Relevante. De acuerdo a nuestra política de calidad, la calidad es primero. Temporalizado. De enero a julio del 2018. Equipo, ¿cómo estamos en relación con nuestra meta? Tenemos una efectividad del 65% en OEE en la operación, muy por debajo del estándar mundial, que es 85%, por lo que estamos generando una pérdida económica de 138,472 pesos mensuales. ¿Qué opciones tenemos para lograr nuestra meta? Utilizamos el diagrama de Gantt basado en el PDCA, en donde definimos tiempos, actividades y responsabilidades para poder cumplirla. ¿Cómo mediremos nuestros avances? Actualizando nuestro diagrama Gantt
y utilizando las rutas y herramientas de calidad para verificar resultados. Para comenzar nuestro análisis realizamos una lluvia de ideas, plasmándolas mediante las 6 M's de nuestro diagrama de afinidad y plasmándolas de mayor impacto en nuestro diagrama de Ishikawa. Mediante una matriz de priorización definimos el orden y secuencia de cada una de las 4 causas potenciales y así definimos el siguiente plan de investigación en donde definimos tiempos y responsables para cada actividad. Causa potencial número 1. Falta de movimiento entre placa base y dispositivo. Hipótesis. La falta de movimiento desalinea el centro del machuelo. Objetivo. Comprobar si el mal roscado se presentaba debido a que el centro del machuelo y orificios de la pieza no se encontraban alineados. Para comenzar nuestro análisis realizamos una validación de los 5 porqués de nuestro diagrama de Ishikawa. Primer porqué. Falta gap entre placa base y dispositivo. Verificación. Se tomó la dimensión de los embutidos del dispositivo y el diámetro externo de los 3 orificios de la pieza. Conclusión. Se confirma el gap de diámetro de 0.2 milímetros, el cual contribuye que los orificios presionen la placa base con la pared del dispositivo, dejándolo sin movimiento. Segundo porqué. Falta de gap entre placa base y guías. Verificación. Se retiran las guías del dispositivo para comprobar la falta de movimiento de la placa base. Conclusión. Se confirma que al retirar las guías del dispositivo, la placa base tiene un mayor movimiento, pero por especificaciones del manual de la máquina no es posible retirarlas. Así que seguimos analizando. Tercer porqué. Guías fuera de especificación. Verificación. Se dimensionan las guías del dispositivo haciendo un comparativo contra lo especificado en el dibujo. Conclusión. Se confirma con el comparativo que las guías se encuentran dentro de especificación. En base a las pruebas realizadas, la falta de movimiento entre la placa base y el dispositivo no causa un mayor grado de afectación. Por lo tanto, no es causa raíz. Causa potencial número 2. Variabilidad de roscado entre TEPI 03 y TEPI 05. Hipótesis. Variabilidad del roscado es presentada por un opresor barrido. Objetivo. Comprobar que el mal roscado se presentaba debido a un opresor barrido. Primer porqué. Centros de machuelo fuera de especificación. Verificación. Se toman distancias entre el centro de los machuelos respecto a las medidas de la placa base. Conclusión. Se confirma que existe una variación de 4 milímetros entre los orificios A y C. Segundo porqué. Cabezal del machuelo barrido. Verificación. Se realiza la verificación manual en el cabezal del machuelo. Conclusión. Se confirma mediante la prueba manual que el cabezal no se encontraba barrido. De acuerdo a las pruebas realizadas, no hay variabilidad en el roscado y ningún opresor ni machuelo se encuentran barridos, por lo que esto no ocasiona un grado de afectación en el problema. Por lo tanto, No es causa raíz. Causa potencial número 3. posición de clamp fuera de especificación. Hipótesis. No existe gap entre clamp y placa base. Objetivo. Comprobar que la placa base necesita un gap óptimo entre el clamp. Primer porqué. No hay método de inspección para el ajuste del clamp. Verificación. Se confirma el ajuste del clamp. El manual de la máquina indica que debe de haber un gap óptimo de 0.5 milímetros. Conclusión. Se confirma que no existe gap entre clamp y placa base. Segundo porqué. PM no indica método de inspección. Verificación. Se verifica mediante la hoja de PM, la cual tiene como objetivo poner a punto equipos herramientales y máquinas antes de cada inicio de turno. Conclusión. Se confirma que no existe punto a verificar referente al ajuste del clamp. Tercer porqué. Quality Component no indica método de inspección. Verificación. Se revisa la Quality Component de la prensa, la cual indica puntos importantes de un dibujo de un producto. Conclusión. Se confirma que el ajuste del clamp no está especificado en la Quality Component. De acuerdo a las pruebas realizadas, concluimos que la placa base necesita este gap óptimo, ya que este movimiento permite que la placa base se alinee con los machuelos cuando estos bajen. Por lo tanto, Sí es causa raíz. Causa potencial número 4. Falla de máquina. Hipótesis. parámetros desajustados por falla de controlador. Objetivo. Comprobar que el daño del controlador afecta la variabilidad en el roscado. Primer porqué. Parámetro desajustado. Verificación. Se realizó una prueba punta de los parámetros de roscado haciendo un comparativo contra la hoja de parámetros original. Conclusión. Se confirma que los parámetros del controlador presentaban una variación de acuerdo a los establecidos. Segundo porqué. Se realiza una verificación de amperaje en la tapping 05. Conclusión. Se confirma una variación de 8 amperes, lo que está provocando el daño en el controlador. Tercer porqué. Falla eléctrica. Verificación. Se revisó el breaker de la máquina debido a la sobrecarga del controlador. Conclusión. Se confirma que la variación de amperaje se debe a tener
2 máquinas conectadas a un mismo breaker. En base a las pruebas realizadas, la falla en el breaker dañó el controlador, causando variantes en los parámetros. Por lo tanto, Sí es causa raíz. Realizamos 2 análisis de valoración cualitativo y cuantitativo y con el siguiente diagrama de árbol realizamos sus respectivas evaluaciones, seleccionando así las de mayor criterio. Contramedida número 1. Ajuste de gap entre clamp y placa base. se realiza el ajuste del gap óptimo de 0.5 milímetros. Esto para que al momento de entrar los machuelos en función no dañe los orificios. Se informa a manufactura y a mantenimiento acerca de la mejora mediante la hoja de contramedidas. Se hace oficial el requerimiento de manufactura y mantenimiento para la revisión periódica del gap. Manufactura realiza inspección y evidencia mediante la hoja de preparación de máquina la inspección de gap. Como resultado de esta contramedida, logramos reducir de 339 a 258 piezas. Contramedida número 2. Cambio de controlador, breaker independiente y ajuste de parámetros. Se cambia el controlador por uno nuevo, ya que el anterior presentaba daños por variación de amperaje. Se realiza la instalación de un breaker independiente para cada una de las TPs y se realiza ajuste de parámetros por el cambio de controlador. Oye Alex, ¿podrías explicarnos cómo está eso de que los parámetros estaban desajustados? Claro, la velocidad de revoluciones se controla en 3 posiciones: inicio, roscado y fin. Por lo tanto, al entrar los machuelos en función a 300 RPM, en la posición de roscado la punta oscila, dañando los orificios. En su cambio a 900 RPM en el fin de roscado, la punta se estabiliza, pero a su regreso, en el cambio de 900 a 300 RPM, vuelve a dañar los orificios. Ah, es por eso que se realizó el ajuste a una altura de 106 milímetros en lugar de 111 milímetros, donde sucede el cambio de revoluciones de 300 a 900 RPM. Es decir, subimos la posición 5 milímetros más para que cuando inicie el roscado, la punta ya se estabilice. Así es, y con esta contramedida logramos eliminar nuestro defecto de 258 a 0 piezas. Adicional a esto, pudimos obtener una reducción del 30% del defecto interno y como efecto secundario, gracias a las actividades realizadas, pudimos incrementar el porcentaje del OEE de un 65 a un 85%, colocándolo así dentro del estándar mundial. Con el aprendizaje obtenido en este proyecto, logramos pasar de la zona B a la zona A, logrando así nuestra meta como equipo. Realizamos el cálculo para obtener el ahorro total del defecto, teniendo una ganancia al año de 1.661.664 pesos. Así como el cálculo ROI, nuestra inversión la recuperamos en 16.37 días ROI. Para evitar la no recurrencia del defecto, se realizó mediante el formato 5W1H el diseño del nuevo estándar. Se agrega el método de inspección de CLAM a la hoja de Quality Component y a la hoja de preparación de máquina. Se realiza una verificación de parámetros cada mantenimiento preventivo y en la hoja de contramedidas se reflejan la posición y velocidad de roscado. Oigan compañeros, ¿y esta contramedida no se puede implementar en otras áreas? Claro, como Yokonoidami, las contramedidas implementadas y sus respectivas estandarizaciones ya fueron desplegadas a la TAPIN 05. Mostramos nuestro diagrama de Gantt donde se muestran algunos obstáculos los cuales fueron superados a tiempo para lograr concluir nuestro proyecto. Reflexión grupal. Como departamento de ingeniería creemos que es muy importante primero analizar un problema mediante la MEF, preparar líneas de producción sin generación o salida de defecto. Revisaremos nuestras actividades juntos y continuaremos trabajando más duro. Nunca causar problemas a nuestros clientes. Bien. Gracias. Gracias.